Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de la audiencia de Factores de Poder. Mi nombre es Luis Lugo y nuevamente es un placer estar junto a ustedes junto a mi compañero y hermano Eduardo Figueroa. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Luis. Las buenas horas a todas las personas, de acuerdo a las que nos están viendo, de acuerdo al rincón del mundo donde nos estén viendo. Luis, bueno, para mí igual, siempre un honor compartir contigo y también, bueno, compartir un poquito de información, apreciaciones y opiniones de este mundo que va en sube y baja. Esperemos que vaya en sube, se enfoque en la subida, en el sube y no en la bajada como pareciera o como se está proyectando. Luis, antes de empezar, voy con una, eh, quizás no reflexión, pero sí algo para todos los venezolanos, sobre todo los venezolanos que están fuera del país y, bueno, muchos de los que están planeando irse del país. Esto yo lo he dicho en otras ocasiones, a algunas personas les crea un poquito de, no sé, de dolor o les arde, y es lo siguiente, Luis, de los 8.300.000 venezolanos que han salido del país, quizás el 80 o el 90% llega a otros países solicitando un proceso de refugio por diferentes razones. Hay una cantidad importante que pues crea su historia, su narrativa sobre la solicitud de refugio bajo, bueno, qué sé yo, las marchas, es que yo conocí a alguien que está preso, es que yo soy el amigo del amigo, es que yo soy un patriota, bueno, me he visto con la bandera de Venezuela todos los días y por eso me persiguieron. Y lo que da tristeza es que es mucho, la enorme mayoría de esos venezolanos, no estoy globalizando, pero lamentablemente es la mayoría, como que solamente son venezolanos y patriotas cuando la mayoría se inventa historias diciendo que, bueno, que retaron al régimen, que es que participaron en una conspiración, que es que se le pararon de frente a un general. De ahí para adelante, ellos no tanto que se olvidan que son venezolanos, es que no les importa lo que ocurre en Venezuela, no les importa las realidades crudas que siguen viviendo y recibiendo o sufriendo muchos venezolanos y hasta lo critican, pero como que no recuerdan que su carpeta llena de mentiras con las cuales ellos están construyendo un futuro para el de ellos y de su familia fue basado muchas veces sobre mentiras, diciendo y enalteciendo el amor a su país. A mí recientemente un amigo, Luis, de la Escuela de Aviación, que tenía más de 13 años que no hablaba con él, me escribe y me dice, mira Eduardo, me quiero ir para Estados Unidos, palabras más, palabras menos. Voy a decir que hablé contigo en una vez porque tú una vez me viste a mí y me dijiste que la vaina estaba jodida. Y yo, mira, pero es que eso yo se lo digo a todo el mundo desde que soy muchacho. No, es para que me ayude para hacer un informe. Y a mí eso me parece una irresponsabilidad. Como también es una irresponsabilidad, bueno, amigos de todo tipo, que cuando uno está buscando la manera de favorecer a presos políticos, sea buscando medicina, sea buscando alimentos, sea ayudarlos para cualquier situación o enfermedad de su familia, pues mira, se hagan los locos luego de que se favorecieron con historias creadas en una narrativa ficticia sobre patriotismo falso. Ahí lo dejo y bueno, si a alguien le sonó en alguna teja, bueno, que quite la piedra y la recoja. Luis, bueno, a todas las personas que nos están viendo, hoy queremos desarrollar un poco el tema de lo que ha sido, cómo se han ido debilitando las democracias en el mundo y cómo realmente el sistema democrático o los sistemas democráticos occidentales, pero a nivel mundial se ve lo mismo, van permitiendo o van permeando y dando paso a lo que son los totalitarismos. Hay un informe que se presentó en el 2022, perdón, es un informe que se presentó en el 2023, pero fue un análisis que se hizo durante el año 2022. Y lleva este título, El autoritarismo desafiando a la democracia. Ese es el modelo dominante global. Estamos hablando que hubo un incremento de más del, en menos de 10 años, hubo un incremento de más del 120% en cuanto a la relación de países que viven actualmente en totalitarismo o dictaduras. Hace 10 años había menos de 15 países que se definían en dictaduras o en totalitarismo y actualmente hay más de 50 países. De acuerdo a este informe, habla de 56 países
Y son 50. Y lo que preocupa es que estos modelos autoritarios han llegado al poder, Luis, mediante elecciones. No es como el siglo pasado, donde ocurrían golpes de Estado, que no es que no ocurran, siguen ocurriendo, pero ya es en un porcentaje casi imperceptible. Ahora van llegando con, bueno, también hablando de narrativas, de cuentos, y de lo que es envuelto en populismo y en estos falsos discursos de justicia, de reivindicación social, y se atornillan en el poder y luego no hay manera de sacarlo, ni por elecciones, a pesar de que presuntamente están en un sistema democrático como el de Rusia, lo que pasó en las elecciones, Luis, Mira, recientemente. Eduardo, te explico una cosa. Hay una gran diferencia entre dictadura y tiranía, a pesar de que son ambos conceptos un gobierno totalitario, ¿no? Autoritario. Pero la tiranía tiene la faceta de que llega al poder mediante las instituciones, es decir, mediante el voto popular. El señor Timothy Snyder escribió un libro que se llama Sobre la tiranía. En esto voy a tomarme un momento con el permiso de la audiencia, con el permiso tuyo, Eduardo, de leer un extracto, el cual dice, el error consiste en presuponer que los gobernantes que han accedido al poder a través de las instituciones no pueden modificar ni destruir esas mismas instituciones, aunque eso sea exactamente lo que han anunciado que van a hacer. Es decir, las personas que tienen estas ínfulas de ser dictadores, de ser tiranos, de ser autoritarios, buscan llegar al poder tal como lo hizo Chávez, tal como lo hizo Vladimir Putin, tal como lo hizo Ortega en Nicaragua, que son tres ejemplos que podemos nombrar que llegaron bajo el mandato popular de la sociedad mediante unas elecciones. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos comenzaron a debilitar las instituciones porque las sociedades o los estados se basan en sus instituciones. Comenzaron a infiltrar las instituciones y monopolizar esas instituciones para cuando volvieran unas elecciones, pues ellos dominaran todo y así ellos se hubieran perdido, pues ellos pudieran manipular los resultados. Mira, Haití está en estos momentos en una situación bien particular. El primer ministro de Haití, el cual se llama, si la memoria no me falla, Ariel Henry, tuvo que dimitir, ya que una facción de delincuentes que es liderada por un policía. Y aquí es donde viene la fractura de las instituciones. En Haití no hay elecciones presidenciales desde el año 2016. Recordemos que la persona que surgió electa de esa elección fue asesinada por unos sicarios hace unos años atrás. Ahí toma el poder de manera pues, provisoria este primer ministro. Ahora, esta otra persona, que realmente no recuerdo el nombre, él agarró y pues bueno, mira, ¿sabes qué? Yo agarro y abrí las puertas de todas las cárceles y ahorita en Haití realmente no existe Estado. Está tomado Haití por unos delincuentes. Entonces, yo quiero hacer una analogía con respecto a Venezuela. ¿Cuál es la diferencia entre Haití y Venezuela? Bueno, la diferencia, a mi parecer, de Haití y Venezuela es que en Venezuela los malandros, los delincuentes que tienen el poder o que ostentan el poder en Venezuela tienen uniforme. Llámese Fuerza Armada Nacional, llámese PNB, llámese como ustedes la quieran llamar, están disfrazadas de las instituciones. En cambio, en Haití, bueno, son un acuerdo de delincuentes que están de civil y pues bueno, ellos son los que mandan. Al punto de que este primer ministro tuvo que refugiarse en Puerto Rico y demitir desde Puerto Rico. En Haití hay ahorita una especie de vacío de poder. Entonces, yo quisiera preguntarles a la audiencia que está pues abocada a ir a votar, que está pues babeando por ir a las elecciones, aún si Mara Corina la habilita, yo voy a votar por Mara Corina. Es en serio que ustedes quieren votar con un sistema que es parecido al de Haití, es decir, por estas personas que ostentan el poder parecido a Haití. Y vamos al otro lado del globo terráqueo. En Rusia la semana pasada se llevaron las elecciones entre el viernes y el domingo para elegir nuevo presidente. Sorpresa para todos, el 84% votó por Vladimir Putin. El primer mandatario que felicitó a Vladimir Putin fue el señor Nicolás Maduro, el cual dijo que ese era su hermano mayor al cual él emula mandando asesinar
a disidentes fuera de su frontera, al cual él emula, al que persigue e inhabilita a su disidencia política. Entonces, vuelvo y repito, viendo la analogía de Haití, viendo la analogía que hay con respecto a Rusia, o sea, Venezuela con Haití, Venezuela con Rusia, porque en Venezuela también hay unos delincuentes en armas que ostentan el poder y hay un delincuente, un mafioso como Vladimir Putin en la silla presidencial de Venezuela, que es un autoritario y quizá no van a guardar la forma y no van a meter un militar, como vi en un video, a ver por quién está votando la persona. Pero hay otra forma más sutiles de ver por quién votas o votar por esa otra persona que quiere votar por alguien diferente a Nicolás Maduro en este caso. Entonces, aquí es interesante ver este par de ejemplos para pensar, mira, realmente esta es la salida, realmente esto es lo que nos queda. Y a mi juicio, a mi parecer, viene una desilusión muy, muy grande para Venezuela, porque después de esto no sabemos dónde va a parar, porque el venezolano va a estar tan huérfano, el venezolano va a estar tan desilusionado que para que otro político o otra persona así traiga buenas intenciones y despertar quizás el interés que pues ha despertado en una porción bastante sustancial de la sociedad venezolana, va a ser bien difícil, Eduardo. Mira, Luis, yo también veo un escenario de desilusión y no porque sea lúgubre. Nosotros hemos mantenido acá que los números hablan por sí solos. Y luego de cada proceso electoral que ha habido en Venezuela, sobre todo del 2015 hacia acá, haciendo énfasis en el 2018, luego de cada proceso, ¿qué se ha incrementado en Venezuela? Se ha incrementado lo que ha sido la migración, lo que ha sido la movilización de ciudadanos, porque siempre como quedan reductos de esperanza. Y hasta la persona más renuente dice, bueno, deposito un poquito de esperanza en este nuevo proceso. Pero luego de cada proceso, más venezolanos cívicos, creyentes en lo que es el ejercicio de la ciudadanía ante la barbarie, terminan yéndose del país. Se incrementan índices de inseguridad, se incrementan índices de suicidio en Venezuela. Y hace poco hablaban varias personas de lo que son los índices de suicidio en Venezuela, porque hay muchísimos procesos de los cuales no se habla y en algún momento lo desarrollaremos, y es la crisis y la tragedia de la tercera edad en Venezuela. Personas que trabajaron toda su vida, fueron organizadas y hoy por hoy no tienen absolutamente nada. Entonces, bueno, los números, desgraciadamente, los números malos o, lo, o la, todo lo que indica o los indicadores de situaciones negativas para la sociedad siempre se incrementan después de cada acción. Hay otra cosa interesante de lo que, y tú hablaste de ello, que arroja este informe, y es de cómo los gobiernos autocráticos que gobiernan, que rigen sociedades no libres, cómo han ido entretejiendo una red de comunicación, una red de apoyo, y bueno, se van legitimando y fortaleciendo entre ellos mismos. Cosa que pareciera, a pesar de instituciones y de organizaciones como la ONU, como la OEA, como la Unión Europea, que están creadas y en teoría su génesis ha sido esto, ¿no? Mejorar las relaciones entre los países para evitar que esto prolifere, pues como que no funciona de la manera que sí funciona el sistema que han ido tejiendo estas dictaduras, Luis. Entre otras cositas, y disculpa que digamos que me extiendo un poco, es el tema de las elecciones en Venezuela. Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo se piensa todavía que nosotros podemos resolver este problema bajo elecciones, cuando todos los días el gobierno va pelando los dientes, cuando todos los días ya no guarda ningún tipo de careta, ya no guarda ningún tipo de resquemor o no guarda ningún modo al momento de presentarse como una tiranía, además diciendo claramente, bueno, que tienen un hermano mayor como Putin, Luis? Mira, Eduardo, es triste esta situación. Y bueno, ya el tiempo nos dirá si teníamos o no teníamos la razón. Claro, yo voy a decir unos nombres aquí y vamos a ver quién de la audiencia pues se recuerda de alguno de ellos. Voy a nombrar cinco. Voy a nombrar a José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Daniel Soto, Jairo Lugo y Lisbeth Ramírez. Quizás el primero sí lo recuerden porque fue una de las personas que más fue nombrada junto a Oscar Pérez, pero les garantizo que las otras
4 o 5 personas que nombré, la mayoría de las personas no se recuerda de ello. Y es por eso que yo voy a seguir tocando el caso de Ronald. El caso de Ronald Ojeda en este momento está en una especie de vacío, una especie de túnel del tiempo. ¿Por qué? Porque el día de ayer es nombrado, o sea, bueno, hay que recapitular unos días más atrás. El director o jefe de la PDI, de la Policía de Investigaciones Chilena, fue imputado, motivado a corrupción por unos audios en el cual él facilitaba una cantidad de información a un abogado X para, bueno, para beneficiar a los defendidos de este abogado X. Y aquí caemos nuevamente en la debilidad de las instituciones. Cuando las instituciones lamentablemente son resquebrajadas y son tomadas por corruptos, esto ocurre. Entonces, ¿por qué? Y aquí hay una pregunta pues, bueno, dejo en el aire. ¿Por qué si todas las hipótesis que se plantearon no eran descartadas en el primer momento del secuestro de Ronald Ojeda, por qué no se habló de una posible participación de la PDI chilena? ¿Por qué no se habló de una posible complicidad por parte del gobierno chileno? Si todas las hipótesis estaban abiertas, ¿por qué de esa nunca se habló? Y hoy en día lo traigo más a colación, ya que es imputado el director de la policía que se encarga de la investigación del crimen del teniente Ronald Ojeda. Lo más triste de todo esto, o lo más alarmante de todo esto, es que la persona que está defendiendo a este señor es el mismo abogado de la familia de Ronald Ojeda. Todos sabemos que Ronald Ojeda y su familia son unas personas que no cuentan con un poder adquisitivo, pues bueno, alto, o sea, su poder adquisitivo económico es bastante limitado y quizás esta persona, me estoy permitiendo elucubrar acá, quizás esta persona pues se ofreció o fue puesto por la misma fiscalía o por el mismo gobierno chileno. Pero es interesante ahora ver cómo una persona que defiende a la familia de Ronald Ojeda o a Ronald Ojeda ahora está defendiendo a un posible cómplice o una posible persona que estaba a cargo de la investigación del crimen de Ronald Ojeda. Esto es algo alarmante, Eduardo, y esto es algo que hay que mantener en seguimiento, porque si no, nos va a pasar como los nombres que, vale la redundancia, hace un rato nombré. Nosotros no podemos dejar el crimen de Ronald Ojeda en el olvido. No podemos dejar a los presos políticos en el olvido. El teniente coronel Igber Marín Chaparro fue imputado por el brazalete blanco. Es decir, una persona que tiene casi 5 años, más de 5 años, ¿cómo se llama? En un Aislado en un sótano. ¿Cómo es posible que, no con el brazalete blanco, con el caso de esta de la viña, de uno de estos casos que nombró la viñeta. la viñeta, el caso de la viñeta, el que nombró el fiscal del régimen, Tarek William Saab? Yo quiero que me expliquen cómo, si ni siquiera tiene la posibilidad de comunicarse con su familia, porque o sea, esa violación de derechos humanos existe, o sea, entre esas muchísimas más, pero él no tiene la posibilidad ni siquiera de comunicarse con la familia. ¿Cómo se va a comunicar con un oficial que quizás él ni siquiera conozca, con personas que ni siquiera a lo mejor él conozca, para perpetrar el circo ese que ellos montaron? Esas Luis, personas, esas personas están tras las rejas, Eduardo. Esas personas, esos prisioneros políticos que en algún momento alzaron su voz en contra del régimen, en algún momento quisieron hacer algo en contra del régimen, y nosotros no podemos olvidarlo. Nosotros tenemos derechos y tenemos deberes como ciudadanos, y dentro de esos deberes está también defender a los prisioneros políticos en Venezuela. es correcto, Luis, y también hacer la denuncia, ya que tocaste el tema de Ibro Marín, ya para cerrar, Ibro Marín, el general Hernández da Acosta, así como otros presos políticos que estaban en la DGCIN, fueron trasladados es como un nuevo anexo, tengo entendido que es como un nuevo anexo de presos políticos en el Rodeo, en unas condiciones tremendamente adversas. Hay personas que afirman que los están enviando ahí para dejarlos morir. Yo sé que su integridad, yo sé que su compromiso, yo sé que sus condiciones cognitivas no van a permitir que esto ocurra, pero tenemos que hacer la denuncia, unirnos, unir las voces, así como se unen las dictaduras, unir las voces, hacer las denuncias para que en caso hasta que puedan ser puestos en libertad,
o así sea expulsados del país, que es un proyecto que esperamos darle fuerza para que, así como se hizo en Nicaragua, pueda hacerse en Venezuela, y ya que no pueden vivir en un país libre, pues por lo menos puedan ser expulsados a otros países donde puedan reconstruir su vida. Nos unimos a su familia para hacer estas denuncias y en caso de que no puedan salir en libertad, al menos sean trasladados a centros de reclusión con mejores condiciones. Luis, nuevamente un placer compartir contigo. Gracias a todas las personas que están aquí. Quería saludar, Luis, a una persona que siempre nos ha acompañado en los programas y que sobre todo en los dos últimos, donde yo estaba envuelto un poco en tristeza, leer sus comentarios me ha causado mucha gracia y es Octavio. Octavio, saludos, gracias siempre por seguirnos. Él es un lovers tuyo, pero es un haters mío. Entonces, pero es un fiel seguidor. Entonces, de verdad, gracias por siempre por los comentarios, la jocosidad, por todo. Mira, hermano, yo para finalizar, saludos también a esa persona. Yo me voy a retirar el día de hoy dejándoles una frase célebre de 1984. La paz es guerra, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y 2 más 2 es 5. Así está Venezuela ahorita. Y no creo que mediante la lógica se pueda salir de estos delincuentes. Eduardo, siempre un placer. Buenas tardes, buenas noches o buenos días a donde nos estén viendo y será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, hermano. Buenas noches.